Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poquito el día de hoy de integración sensorial y de las características o las dificultades relativas a este tema que observamos en las personas con síndrome de Asperger, dirigiéndome fundamentalmente a los niños porque en esas serían mi atención hoy en día va dirigido a niños fundamentalmente. Estaba pensando, mientras que estaba acá en el panel, en lo que estaban presentando desde psicopedagogía y desde fonoaudiología, y decía, bueno, en alguna instancia está bueno que presente al final, porque mucho del trabajo que se hace en psicopedagogía y en fonoaudiología, de alguna manera, descansa en que este procesamiento sensorial se esté dando en forma adecuada en el niño o en tratar de maximizarlo o optimizarlo para que pueda tener mayor beneficio de estas otras áreas tan importantes para la participación del niño en su vida académica y social, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mi área es un poquito menos conocida, así que yo les puse algunos powers respecto a definir un poquito qué es esto de la integración sensorial o del procesamiento sensorial antes de adentrarnos más específicamente en la problemática que se ha estudiado y que evidencian los niños con síndrome de Asperger. De alguna manera, para decirlo muy brevemente, toda la información que nosotros recibimos del cuerpo y de nosotros mismos proviene a través de un vehículo o de alguna manera los soldados que están en el campo de batalla son nuestros sistemas sensoriales que nos permiten traer esta información y procesarla, organizarla, integrarla para darle sentido y significado a una situación, ¿no es cierto? Entonces un poco pensaba incluso en todo lo que nos estaba mostrando ambas dos licenciadas respecto a la necesidad de poder tener adecuado input llegando todo el tiempo. En integración sensorial le ponemos el énfasis a los sentidos más básicos, pero también de la importancia de la información auditiva y visual. Muchos de los niños que tienen problemáticas de Asperger van a tener alteraciones en más o en menos de este procesamiento sensorial, es decir, lo que nosotros definimos como sentir de más o sentir de menos, una hiper o una hiposensibilidad, y esto va a afectar mucho de la entrada de la información para poder de alguna manera darle significado a estos mensajes que tanto nos hablaban recién. Entonces, esto de poder entender a los sentidos sensoriales y al procesamiento sensorial como la puerta de entrada de la información y del conocimiento del mundo y de nosotros mismos, esto de poder adjudicar un significado a lo que me está pasando, a cómo me estoy sintiendo, a cosas tan básicas a veces como tener hambre o tener sed y poder interpretar adecuadamente esas señales que vienen desde mi propio cuerpo. Muchos de nuestros niños se ponen por ahí de mal humor o están, francamente muy activados o con un nivel de hiperactividad ante estas señales que no saben codificar o interpretar adecuadamente. Esto no es solamente algo propio de integración sensorial, de alguna manera hoy en día sabemos a través del trabajo interdisciplinario que muchas de las formas de pensar confluyen en un todo. Lo que estamos haciendo es como por este ratito poner más énfasis en estas cuestiones que tienen que ver con el procesamiento sensorial. De hecho, hay una frase muy linda de Aristóteles que yo siempre suelo traer. Él dice, no hay nada en el intelecto que no haya estado primero en los sentidos. Es decir, todo eso del cual nosotros derivamos conceptos y podemos armar, una idea con sentido, primero fue actuado a un plano sensorio-motriz, en el cuerpo y en las sensaciones que mi cuerpo me va dando. Por supuesto, la doctora Ers, quien desarrolló toda esta teoría y toda una terapéutica particular para abordarla, es quien más desarrolló estos conceptos, pero tanto Lowenfeld como Piaget, para muchos de ustedes que son educadores o papás y que son personas que ustedes conocen, también hablan de la importancia de lo sensorio-motor para el desarrollo de la inteligencia. En integración sensorial lo que nosotros hacemos es agrandar un poco lo que sabemos de los sentidos sensoriales a 7 sentidos, agregando toda la información del movimiento, de la gravedad y de la percepción corporal.
Es muy difícil pensarnos no sintiéndonos seguros en el espacio y en el hábitat que nos tocan vivir. Entonces, nosotros ampliamos un poco dentro de las modalidades sensoriales, incluyendo a estos sentidos como aquellos que nos dan una información muy importante para construir, digamos, el esquema corporal y para sentirme cómodo viviendo en mi propio cuerpo y cómodos en el hábitat de este planeta en el cual la fuerza de la gravedad continuamente está influyendo sobre mí, poder obtener información acerca de qué es estar derecho, porque esta información me lo está brindando, cómo reacomodar mi postura sin caerme, cómo poder mantener posiciones por tiempos largos, como en el trabajo de mesa o en el trabajo de la escuela, y ajustar estas posturas sin ir a un rango extremo, como caerme de la silla para después volverme a sentar. Cómo encontrar el espacio de la silla adecuadamente sin tener que usar la visión para esto. Por esta información, todas estas informaciones se dan en forma muy rápida y en forma en general automática y sin pensar acerca de todas estas cuestiones. Lo que me permite tener eficacia y tener velocidad de respuesta y permite que yo no me estrese o no me canse tan rápidamente, porque para cada acto tengo que compensar usando otro tipo de información, como en este caso sería visual. Bueno, desde integración sensorial el énfasis entonces son acerca de poder armar una adecuada precepto del cuerpo, de esquema corporal, por lo tanto lo táctil, lo vestibular y lo proprioceptivo es muy importante. Yo estaba leyendo un poco para traerles también algunos de los estudios más nuevos o informaciones más actuales del último año, año y medio, acerca de un estudio muy lindo que se hizo con las dificultades de coordinación motora y participación social en deportes en equipo, y cómo esto hay digamos, una curva inversamente proporcional entre el grado de dificultad motora del niño y su participación social en deportes en equipo, como sería fútbol en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, el interés de terapia ocupacional y de integración sensorial es trabajar específicamente y remediar estos aspectos deficitarios, que en el caso del niño de Asperger, ahora vamos a ver con más detalle, pasan a ocupar un importante porcentual de dificultad, ¿no es cierto? En este caso nosotros hablamos de que, ahora voy a volver a esta definición, pero les quería terminar con este concepto hablando de la incidencia de estas dificultades en la población general. Nosotros hablamos de que las dificultades de procesamiento sensorial pueden tener de un 5 a un 15% de incidencia en la población general que tendría dificultades en este área. Pero en el caso del niño con Asperger y en el trastorno del espectro aún más, este número sube a casi un 80-90% que tienen dificultades en el área de procesamiento sensorial, con lo cual es un número muy importante. Yo miraba en el panfletito ese que ustedes tienen de 3 partes, ¿no?, que les dieron acá en la asociación, y decía, bueno, justamente de lo que yo estoy hablando son eso que aparece como otras características, ¿vieron? Y de lo motor que está al final, pero sin embargo estas dificultades están en la base de, digamos, o que haya un adecuado procesamiento sensorial de necesidad imperiosa para que estas funciones ejecutivas se desarrollen en toda su completud, este lenguaje se desarrolle en toda su completud, etcétera, ¿no? Pero estaríamos hablando de esas otras características que aparecen ahí enunciadas y donde ustedes verán que los que, digamos, está en este panfleto de la asociación es mucho acerca de trastornos en más o en menos, es decir, una gran hipersensibilidad a ruidos, al ser tocado, al tacto social, a la ropa, a todas estas cosas, al saludo y al contacto social, porque viene a través del tacto, ¿sí? Y a cómo podemos, de alguna manera, también poner hincapié y hacer un trabajo específico sobre estas diferencias
en principalmente estos sentidos básicos táctil, propioceptivo, vestibular. Como definición de integración sensorial, primero y principal, digamos, tiene que ver con un procesamiento que se da a nivel del sistema nervioso central, un procesamiento neurológico que justamente organiza toda esta información desde el propio cuerpo y desde el ambiente y nos permite usar el cuerpo efectivamente en el ambiente. Yo hablo mucho con pediatras y en detección temprana y siempre les comento que aquí lo importante no es preguntar si el niño hace o no una determinada actividad motora, ¿sí?, sino cómo lo hace. La diferencia en este tipo de dificultades de procesamiento tienen que ver con justamente la velocidad, la eficiencia, el grado con el cual puede completar tareas o participar al igual que otros, ¿sí? Por eso había recién una frasecita que decía la complementariedad de lo sensorial y de lo motor, porque en general la mayoría de las conductas observables tienen que ver con algún grado de acto motor o de movimiento. Se corre o sale corriendo cuando abro la canilla de la lluvia. Pero nuestra interpretación tiene que ver con cómo es el procesamiento sensorial de esas conductas observables, que en líneas generales son motoras, darle una explicación desde el punto de vista del procesamiento sensorial de la persona, no desde el acto motor en sí o desde la conducta en sí. Conducta tomada de una forma muy amplia, ¿no es cierto?, como esa ventanita que nos permite mirar adentro de este procesamiento que se está dando en la persona. Tiene que ver o es relativo a la percepción del cuerpo del mundo, el poder decir, bueno, esto está caliente o esto está frío, y aparte, me gusta o no me gusta lo caliente o lo frío. Tiene que ver con esta posibilidad de tener una respuesta contextual que recién hablaban las dos licenciadas, es decir, esta posibilidad de que mi respuesta esté en sintonía con el evento sensorial que se me presente y que de alguna manera me sirva, porque todo este procesamiento sensorial está muy ligado a la supervivencia, a ponerme fuera de peligro. Si yo siento algún tipo de cosquilleo en el cuello, espero que la respuesta más o menos del conjunto de ustedes va a ser algún tipo de notar y de darme cuenta que tengo algo y algún tipo de a lo mejor encorvar la cabeza o elevar el hombro, pero me va a parecer un poco sorpresivo. No sé, si yo paso al lado de alguna de ustedes y les hago una cosquilla en el cuello, que alguien se dé vuelta y me grite, o digamos, me insulte, o me dé un cachetazo, o me muerda, porque me parece como una respuesta demasiado extrema al evento que estoy presentando. También me sorprendería si esta persona no notara o no hiciera ningún tipo de conducta, de orientación hacia esa sensación de haber sido tocado suavemente en el cuello, porque por sobre todo el procesamiento sensorial, si bien está en la base de todo lo que sigue en el desarrollo cognitivo de la persona, está principalmente para ponernos a resguardo del peligro. Y si eso, en vez de haber sido mi tacto de mi mano haciendo una cosquilla, fuera una araña pollito, sería muy malo para esa persona que no hiciera y que no notara que algo le está rozando el cuello, porque no le serviría para ponerse fuera de peligro. Esto es, digamos, un poco para qué nos sirve el procesamiento sensorial y por qué es importante tratar de optimizarlo, ¿no es cierto? Y justamente tiene que ver con eficiencia. Para que nos permite tener la menor respuesta y la mejor respuesta posible y la más adaptada posible, porque si cada vez que alguien me toca me tengo que encerrar en el baño, realmente esto no es demasiado bueno para mí, porque me voy a perder de un montón de cosas que pasan en mi salón de clase en ese momento, ¿sí? Y también vamos a estar siempre hablando de la obligatoriedad de la respuesta. Esta respuesta aparece a veces porque todos nosotros vamos a tener también un perfil sensorial con algunas conductas que van a ser menos adaptadas, pero son las menos, digamos. ¿Cuán obligatoria es esta
digamos, esta respuesta del niño y cuán adaptada es respecto a lo que estamos presentando, ¿sí? Bueno, de la incidencia ya les comenté. Y lo interesante también es que en estos estudios, tanto del 97 como del 2000, de algunos de los que son los teóricos de integración sensorial y que están estudiando muy mucho a los diferentes grupos de función respecto a diferentes herramientas de evaluación, como son el perfil sensorial y otros test de integración y procesamiento sensorial y de planeamiento motoropraxias, han estudiado al grupo de Asperger en particular y han podido ver que los patrones de respuesta sensorial distinguen a este grupo de otros diagnósticos y que impactan significativamente en el desempeño funcional y ocupacional del niño. Yo muchas veces hablo con los papás durante la evaluación acerca de por qué me interesa intervenir. Bueno, todos hablamos de calidad de vida, pero también hablamos de la posibilidad de que un niño llegue a una determinada vocación por una elección y menos por descarte. Y en la base de los problemas del niño con Asperger encontramos muchas dificultades también en coordinación motora y en su posibilidad de que encuentre disfrute en muchas de las que son las actividades propias de la infancia. Bueno, esto es rápidamente para que de alguna manera les puse en negritas lo que quería hacer hincapié acerca sobre todo en la disfunción de integración sensorial. Justamente lo que nos pasa es que somos ineficientes en procesar información sensorial, los estímulos están allá afuera, pero nuestros mecanismos para hacer uso de esos estímulos son los que están teniendo, digamos, la dificultad o lo que nos están impidiendo tomar esto. Todos nosotros necesitamos, para estar alertas o activos o para prestar atención, poder tomar información adecuadamente y selectivamente. También necesitamos filtrar información para no llegar a un lugar de sobrecarga. Lo que estamos hablando en los trastornos o en las dificultades de integración sensorial es justamente la ineficiencia, por más que los estímulos estén afuera, de tomarlos, procesarlos, integrarlos, organizarlos de una manera flexible y con sentido. ¿Dónde ocurre? Estamos hablando entonces de que esto es un proceso neurológico que ocurre mayoritariamente en el sistema nervioso central de una manera fluida y donde hay un balance entre lo que tomo y mi respuesta. Y justamente hablábamos que en la disfunción las ineficiencias o las insuficiencias estarían dadas en esas conexiones neuronales y en esta posibilidad de que el mensaje, digamos, llegue de una manera fluida y de la cual yo pueda darle sentido a una situación. A pesar de que una de las cosas que creo que más desorienta a los niños con estas problemáticas es que a veces este mensaje fluye y a veces no. Entonces es una sensación muy de vaivén, como si a ustedes se les quedara a veces dormido la pierna y a veces no. Y también la importancia de que la información sensorial tiene que llegar todo el tiempo, no importa la edad que tenemos. Digamos, yo voy como por los 50 y digamos hace mucho que camino, y si a mí se me queda dormida la pierna y no tengo información de esa parte de mi cuerpo, me va a dificultar mucho organizar la marcha y tener una marcha que sea con de una forma, con un paso, con una secuencia adecuada. Y para el observador casual no va a saber en ese momento cuál es la diferencia entre la persona que se le quedó dormida la pierna y entonces está rengueando, de aquella que tiene polio, de aquella que tiene una piedra en el zapato, o de aquella que se le rompió el taco. Digamos, nosotros vemos conductas, estas conductas observables. Lo que tratamos de hacer en el trabajo de evaluación es atribuirle un grado de déficit y ver si alguno de estos déficits pueden ser o no por una razón que tiene que ver con el procesamiento sensorial. Hoy han hablado mucho a lo largo del día acerca de inflexibilidad, digamos, intereses restringidos,
pasión por ciertos intereses a detrimento de otro, literalidad o falta de inferencia. Bueno, un poco lo que integración sensorial aporta en estos casos es ver si algunas de estas dificultades pueden tener que ver con un procesamiento deficiente que está de alguna manera alimentando a estas conductas por estos déficits que se están dando. Las manifestaciones van a ser estas pobres respuestas al ambiente, la dificultad de organizar el cuerpo para producir una respuesta eficiente, efectiva y veloz. Muchísimas veces nosotros vemos en el síndrome de Asperger un enlentecimiento en la posibilidad de poder organizar una respuesta, y una de las mejores recomendaciones es simplemente denle más tiempo, digamos. Empecemos por otorgarle un poquito más de tiempo para que pueda organizar esto. La dificultad de aprender ligadas al planeamiento motor, y eso tiene mucho que ver en nuestros niños con dificultades tan concretas como andar en bicicleta, saltar a la soga, jugar a la mancha, aprender las reglas del juego también, pero a mí me interesa rescatar aquellas que tienen que ver con el uso del cuerpo, que es a donde apunta integración sensorial. La dificultad de interactuar con otros, que digamos, ustedes seguramente han hablado mucho de las habilidades sociales, pero a mí me interesa como terapista ocupacional haciendo integración sensorial, mejorar las habilidades sociales, dándole más herramientas concretas de saber cómo jugar y cómo hacer los juegos que sus amigos o que en la escuela se hacen, ¿no es cierto? Digamos, yo tengo muchos niños que llegan a tratamiento y por ahí se ha trabajado mucho en tratar de mejorar todas estas cuestiones que tienen que ver con las habilidades sociales, pero todavía es un niño que no puede, digamos, patear una pelota o andar en bici. Bueno, mi trabajo es justamente enseñarles estas habilidades y hacer que, de alguna manera, potenciar al cuerpo para que pueda hacerlo con mayor facilidad. Nosotros también observamos diferencias en el dibujo de la figura humana, a veces que tienen que ver con estas dificultades en lo grafomotor y en lo visoconstructivo, pero también muchas veces mostrando estas diferencias en más y en menos que les comentaba, o estas hiper o hiposensibilidades. Muchas veces nosotros vemos dibujos de la figura humana donde si es un niño que es muy sensible al tacto, agrega cosas como espadas o espinas o guantes de box a su dibujo, o capas o pinches, ¿no es cierto? O podemos ver dibujos de la figura humana que por más que se le presentó la hoja en forma vertical en un niño que tiene dificultades con respecto a vértigo, náusea, a sentir extremo mareo estando cabeza abajo, que por ahí su dibujo está bastante más inclinado o bastante más acostado sobre el piso, de alguna manera denotando algunas de estas dificultades. El nivel de actividad también puede estar interferido por esto, siendo a veces inusualmente alto, o a veces en este sedentarismo, aletargamiento, pegarse al piso, y donde nosotros lo que queremos observar es qué pasa con ese sistema vestibular referido a esta conducta, o despejar que sí hay o no hay un problema de este tipo. Por supuesto, dificultades también en la adquisición del lenguaje, a pesar de que muchas veces esto convive con un concepto intelectual normal, y la organización de la conducta, que muchas veces se encuentra empobrecida, y por lo tanto también la autoestima. Bueno, un poquito de qué hacemos para remediarlo. Bueno, algunas de las cosas que hacemos, o mejor dicho, el vehículo por el cual hacemos nuestra terapia es en el juego, es jugar. Y jugamos dentro de un lugar que es un gimnasio, digamos, donde hay un gran enriquecimiento de estos estímulos que queremos que el niño procese mejor. Es decir, específicamente va a haber muchas oportunidades de que él pueda encontrar input o estímulos táctiles, propioceptivos y vestibulares. Y bueno, esto es un poco algunas de las fotos que les traje para ver algunas de las tareas que se pueden estar armando. Algunos de los chicos con problemas de coordinación motora no disfrutan para nada de estar en lugares encerrados o atrapados, como puede ser armarles un sándwich arriba. Fundamentalmente no porque no toleren el tacto, en este caso, sino porque no saben cómo salir. Entonces, esto es una situación de muchísima angustia porque no saben cómo salir de ahí.
y realmente les podría sorprender cuánto tiempo se pasan para poder organizar la respuesta, que es de lo que yo les estaba hablando, para salir de un lugar de atrapamiento o de un lugar de encerrado. Para muchos de los niños que ustedes tienen en casa o ven, los peloteros han sido, a lo mejor por mucho tiempo, lugares, digamos, más vale de susto y de miedo y de angustia que lugares de disfrute. Y desde ahí la diferencia y el aislamiento social, porque fundamentalmente, si se pueden llevar algo hoy de mi presentación, lo que me interesa es que entiendan que en la integración sensorial o el procesamiento social descansan nuestros códigos culturales, cómo se saluda, cuánto me acerco a una persona, todo eso depende de también cómo recibo esta información y cómo la uso, ¿no es cierto? ¿Cuán cerca es cerca? ¿Cuán fuerte es fuerte? ¿Cómo lo aprendo eso? Digamos, porque también si yo tengo que armar un libreto para cada una de esas cosas, digamos, el trabajo es infinito y siempre va a haber una situación más adelante que supera esta, para la cual me falta, digamos, un guión para saber cómo manejarme. Entonces, parte del trabajo es tratar de ver si dentro de lo que podemos optimizar estos mecanismos para que estén sosteniendo la conducta del individuo. Bueno, estas son más, como ven, las pasamos muy bien, al menos a los que nos gusta jugar en el tratamiento, y de a poco también vemos que aparece el disfrute del niño, porque si bien ustedes entran a cualquier consultorio de integración sensorial, van a encontrar un lugar que atrae y despierta el interés de jugar. Muchísimas veces entra un niño con estas dificultades y me pide un rompecabezas. Y lo que menos le interesa es este gimnasio lleno de, digamos, objetos coloridos para explorar, etcétera, etcétera, porque no sabe cómo relacionarse con estos objetos. Entonces, que emerge el disfrute es parte de mi trabajo por este tipo de actividades. Bueno, específicamente hablando de estas investigaciones que les comenté recién, nosotros vemos en una que hizo Winnie Dunn, que es una de nuestros grandes teóricos hoy en día, que ha desarrollado una herramienta que se llama el perfil sensorial, que nos permite, digamos, comparar diferentes grupos etarios. El perfil sensorial es una herramienta que va desde lo cero al adulto en diferentes, digamos, tipos de test, y nos permite saber cómo está funcionando el niño. Me permite saber fundamentalmente, nota de un ambiente o de su cuerpo lo que tiene que notar, evita lo que debería evitar, filtra lo que tiene que filtrar, es lo suficientemente sensible como para poner resguardo de una situación que es peligrosa para él. Bueno, todo este tipo de cosas la puedo observar a través de esta herramienta de evaluación. Y en el caso de los niños con Asperger vemos claras diferencias en este procesamiento sensorial respecto a pares sin discapacidad, y en general se observan respuestas menos variables o adaptables. Es decir, que esto que en nosotros es un rango, digamos, la respuesta que yo espero o típica no es una, sino que está dentro de un rango amplio. A lo mejor lo que vemos en los niños con Asperger es que está bastante más achatada, es decir, que él rápidamente puede pasar de un lugar de sentir menos a sentir mucho más. No respondo, no respondo, no respondo, no respondo, y cuando respondo, respondo desde el dolor, ¿sí? Me llaman, no me doy vuelta, no contesto, no miro, me vuelven a llamar, etcétera, 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 muchas veces, y cuando respondo, respondo tapándome los oídos y saliendo gritando, ¿sí? Como que respondo desde un umbral de dolor. Esto es cuando decimos que hay, de alguna manera, una respuesta menos variable o adaptable. En estos trabajos se vio que el 50% de los niños con Asperger demostraron dificultades en las áreas específicamente de input auditivo. El input auditivo es algo que al menos a mí en este momento de mi carrera y de las familias que ayudo, es uno por el cual consultan mucho.
en los niños con Asperger, sobre todo en la vida escolar, en el recreo, el bullicio del aula, los chicos que gritan, todo esto como dándome una gran molestia. También respecto a lo vestibular, y ahí vamos a ver todos los problemas en la participación de educación física, en la participación en deportes y demás, lo oral con ingesta más restringida o más selectiva, lo táctil con la dificultad, digamos, de todo lo que tiene que ver con el tacto social, el tolerar abrazos, mimos, el disfrutar del ser tocado, etcétera, y lo multisensorial, es decir, cuando tengo que poner todo eso junto, entonces es más difícil aún. Justamente lo que vemos es que estas dificultades en estos sistemas sensoriales afectan diferentes áreas y entre ellas el nivel de actividad y también las respuestas emocionales, ¿no es cierto? Nosotros vemos chicos mucho más reactivos emocionales, con mayor grado de beligerancia, berrinche, intransigencia, etcétera. Y aproximadamente el 2/3 de los niños y jóvenes de esta muestra, de este estudio, evidenciaron estas dificultades emocionales sociales relacionadas con el procesamiento sensorial. También yo les traigo un estudio de Teitelbaum que trabajó mucho tanto en trastornos del espectro como en Asperger, y él también reportó diferencias en patrones de movimiento en los niños con Asperger, es decir, como que los patrones de movimiento también son diferentes. La licenciada Nora, nunca me acuerdo los apellidos, ella hablaba del tono y de la inflexión de la voz, pero también el tono, dónde ponen el acento en el caminar, cómo organizan el correr, es diferente en el niño con Asperger. Bueno, simplemente que a pesar de que todo esto lo vemos y siendo padres o terapeutas que trabajamos con estos niños, es la vivencia diaria y esto es bastante problemático para nosotros y ocupa un lugar importante de nuestras vidas. Digamos, en los manuales diagnósticos como el DSM-4, estas otras características que aparecen en el parte de atrás del panfleto no aparecen. Entonces, muchas veces no se las diagnostica y tampoco se piensa que puede haber una ayuda para remediarlas. Porque lo que aparecen son los déficits sociales, los patrones de conductas restrictivos, la disminución de la función social, y los 3 criterios de exclusión son estos 3 con respecto a déficit de lenguaje, cognitivos y esquizofrenia o autismo, pero no se habla de trastornos específicos del procesamiento sensorial y por lo tanto no se los reconoce como un déficit que sí, digamos, tienen estos niños. Y por último, digamos, en general uno con el que más aprende es con el trabajo diario con el niño, y simplemente para que les quedara un poquito algunas cosas más para reflexionar, estos son ejemplos de cómo en mi anamnesis con los padres, que traen los padres acerca de las manifestaciones que tienen los niños con estas dificultades. Por ejemplo, esta del colegio nos llamó cuando vieron su dificultad de relacionarse con pares, tiene dificultades de comprender y aceptar el comportamiento de otros chicos, sus gustos e intereses. Mucho de eso tiene que ver con no entender o no tener disfrute sobre esto, referido de nuevo a este pedacito que no es el todo, pero que yo estoy tratando de ilustrar hoy, ¿no es cierto? Yo tengo un niño de 12 años que me dice: estos chicos corren atrás de la pelota. ¿Qué sentido tiene correr atrás de la pelota? Digamos, esto describiendo cómo jugaban en el recreo y cuál era, digamos, su sensación respecto al juego de la mayoría de los varones de su grado. Estas actividades de involucrar al cuerpo, educación física, juegos con pelota, andar en bici, abrir botellas, colorear, despegar un sticker de una hoja, resolver cómo hacerlo si no hay alguien cerca para ayudarlo aparte. Algunas de las cuestiones como movimientos repetitivos, digamos, muchos de los niños exhiben patrones como sacudir sus manos cuando caminan o corren. Adaptarse a los cambios y todas las situaciones que son recreativas, y yo puse para otros niños, porque en realidad la recreación para el niño con Asperger, ¿cuál sería? ¿Sí? Porque digamos, lo que nosotros pensamos como recreativo, atractivo, o de disfrute, o de juego, de esparcimiento, son en general situaciones que lo tensionan y de gran estrés y angustia.
Bueno, esto es un poquito más de lo mismo para ver acerca de estas diferencias en el procesamiento sensorial, esta necesidad de por ahí volver a casa y encontrar algún objeto que a su vez le devuelve calma, como puede ser abrazar fuertemente algo, oler algo, etcétera, que tiene que ver con darle este sentido de rutina. Todo lo de los ruidos, que es uno de los grandes temas, los electrodomésticos, sobre todo en edades tempranas, que después el niño de alguna manera va acomodándose a tolerarlas, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver también con la mirada y con decodificar gestos que muchas veces primariamente él tampoco puede organizar en sí mismo. No solamente es decodificar el otro, muchos de estos niños tienen por ahí, si ustedes lo observan con atención, 1 o 2 gestos que producen, ¿no? De por ahí de enojo y de alegría, pero hay un montón de otros gestos en el medio más sutiles, o por ejemplo, yo en 2 niñitos puntualmente que estoy trabajando en este momento, veo que hay un gesto como de sentirse sobrecargado y de vergüenza y de de sobrecarga y vergüenza, diría, para muchas cosas que tienen que ver con que le gusta y le da alegría algo, y también y de ruborizarse ante un montón de cosas que, digamos, que implicarían tener otros gestos, hablando de qué pasa con la programación motora de estos niños también, no solo con el atributo que le doy al gesto del otro, sino cuánta variedad de gestos tengo en mí mismo, o yo tengo posibilidad de hacer, ¿sí? Entonces, cuanto más deficitario, si tengo un léxico gestual de 2, va a ser interpretar uno que tiene 40, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención y espero las preguntas que tengan ahora.